Y bueno, vamos a seguir con lo que es extremos. Y vimos extremos relativos. Vimos esta parte, lo que es extremos relativos. Quedamos acá. Ahí está. Entonces, los extremos relativos se ve solamente en intervalos, ¿no? Intervalos pequeños, ¿no? En este caso, dicen intervalo abierto, es decir, este es todo el dominio, ya habíamos visto, este es todo el dominio de la función. Los intervalos obviamente van a ser subconjuntos del dominio. Pues acá está hablando el extremo tanto mínimo local o mínimo relativo. Se va a dar que f de c, que está siendo el valor mínimo, ¿no? Esto de acá justamente está por debajo de cualquier otro valor que pertenezca a ese intervalo. Y de manera análoga para el tema de máximo relativo, ¿no? Y eso se le llama extremos locales o extremos relativos. Cualquiera de los dos descripciones pueden encontrar, ¿no? Extremos locales o extremos relativos. Por ejemplo, acá, los extremos relativos van a ser justamente en intervalos, ¿no? Uno de los extremos relativos va a ser acá en -2. Acá en -2, otro extremo va a ser cuando x sea igual a 0. Y el otro sería cuando x vale 3, ¿no? Por ejemplo, acá en x igual a -2, ¿qué extremo relativo tendremos? A ver qué dice. Bueno, Sí, está bien, es 0, pero ¿qué cosa es? ¿Máximo, mínimo? ¿Qué cosa? Máximo. Este máximo, ¿cierto? En x igual a 2 se da el máximo relativo, ¿no? En x igual a -2 se da el máximo relativo. Entonces el valor máximo relativo sería f, ¿no? Valor máximo, vamos de esta forma. Valor máximo relativo sería f de -2. En x igual a -3 también sería un extremo relativo, pero en este caso es el valor mínimo relativo, f en este caso f en 0. Que bueno, en el caso anterior era 0 y f en 0 vale -4. Y finalmente en el 3, valor máximo relativo en f de 3. ¿Cuánto vale? Exactamente 4. Entonces, para hablar de máximos o mínimos locales, estamos hablando justamente de un determinado intervalo. Un determinado intervalo donde justamente ese valor se comporta como un extremo relativo. Bueno, entonces, ese es con respecto a lo que es extremos locales o extremos relativos, que es lo mismo. Bueno, porque acá, por ejemplo, no podemos ver si la función para este extremo de repente sigue decreciendo, ¿no? Salvo tengas la regla específica donde puedes considerarse, ¿no? De repente sigue decreciendo, o salvo que este 2, para este caso, sea una asíntota, ¿no? O por la parte de arriba, este también sea una asíntota, ¿no? Pero a simple vista vemos que nos concentramos en ver que estos elementos de acá son relativos, ¿no? Son relativos. ¿De acuerdo, jóvenes? Y tener en cuenta, que no se olviden, ya le dije que no necesariamente puede existir la derivada, ¿no? Por ejemplo, la derivada en -2, ¿no? La derivada en -2 viene a ser c, como pueden ver ahí, ¿no? La derivada en -2 puede ser c. En cambio, la derivada en 0 no existe. Esto no existe, es indeterminado, ¿no? Porque te das cuenta, esta es una regla de correspondencia y esta es otra. Entonces, en 0 la derivada no existe.
¿Qué más? La derivada en 3, según la gráfica que se ve, puede existir la derivada y posiblemente se esté haciendo 0. Entonces la derivada en 3 posiblemente esté siendo 0. Y cada vez que ustedes, en tu caso, tracen una recta, ¿no? Una recta, por ese punto va a tener pendiente 0, ¿no? Va a tener pendiente 0, ¿no? 0 va a ser la pendiente. Eso es lo que está cumpliendo. Geométricamente está pasando eso. Pero lo más resaltante que ven acá es esta parte, ¿no? Que no necesariamente el hecho que no exista la derivada no significa que no exista valor mínimo o valor máximo, ¿no? Valor máximo. Por favor, eso no se olvide. Muy bien, jóvenes. Vemos extremos absolutos, ya relativos, como de definirlo. Ahora vamos a ver extremos absolutos. Ya lo había comentado en el ejemplo anterior, en el ejemplo que hicimos la clase pasada, de extremos absolutos. Pues acá, como pueden ver, el dominio de la función está representado por la letra D. Esto me está representando todo el dominio de la función. Entonces, en extremo absoluto, ¿qué dice? Que f de c es menor o igual, por acá lo vamos a poner, f de c es menor o igual que f de x para todo elemento que pertenece a todo el dominio. ¿Cuenta? Acá es todo el dominio, en el anterior era un intervalo. Pues acá está hablando para todo el dominio. En este caso sería el mínimo absoluto. De manera análoga para el máximo, ¿no? De manera análoga para el máximo va a suceder. Entonces, cosas relevantes que podemos ver acá, que el f de c, este número f de c, porque f de c va a ser un real, se llama el valor mínimo absoluto, lo que ya lo estaba mencionando en la diapositiva anterior, acá, ¿no? Ya le había mencionado acá, que se llama el valor mínimo relativo. Valor mínimo relativo. Valor máximo relativo. A eso me refiero. Entonces, f de c viene a ser, para este caso, el valor mínimo absoluto de f en D. Y c es el valor, ¿no? En este caso, del conjunto E, donde alcanza su mínimo absoluto. Luego, a esta componente f de c se le llama punto mínimo absoluto. Punto mínimo. Acaba de resaltar esto, se le llama punto, ¿no? Resaltando esto, mínimo absoluto. Bueno, entonces acá es todo el dominio. El otro es un intervalo y acá es todo el dominio. Los extremos, ya eso ya lo he comentado. Ya lo he comentado. Muy bien. Me parece que acá falta la definición de máximo. Un ratito, ¿ya? Un ratito. La definición de máximo. Mínimo. Sí, me falta máximo. Un ratito. Bien, sí. Entonces acá. Eso sería con respecto al mínimo absoluto, ¿no? De manera similar, si queremos hablar de máximo absoluto, ¿no? Considerando, ¿no? Este máximo, el anterior era el mínimo. Acá si hablamos de máximo absoluto, para hablar de máximo absoluto tendría que existe un C, debería existir un C en el intervalo, en este caso en el dominio, bien que F va a ser el dominio de la función, tal que debe cumplir f de x debe ser menor o igual que f de c para todo elemento x que pertenece al dominio. Bien, esto que pertenece al dominio de acá, que pertenece a D,
donde viene a ser el dominio de F. Esto va a ser igual al dominio de F, ¿no? Entonces, esto va a ser para todo elemento, ¿no? Para todo elemento acá, dentro de esto, que debe ser superado por esto. Entonces, ahí estamos hablando de extremos, de extremo absoluto, donde F de C, como ya lo había mencionado anteriormente, esto sería el valor extremo absoluto. El valor extremo absoluto. Valor extremo absoluto. Bueno. Y si yo pongo esto acá, si yo pongo este, F de C, este va a ser el punto donde se da, ¿qué cosa? El extremo absoluto. Punto del extremo absoluto. Del extremo absoluto. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo donde podamos identificar eso. Por ejemplo. Sea, por ejemplo, la función f de x igual, una función fácil de identificar, la función f de x cuadrado, donde el x pertenezca desde 1 hasta 2, desde menos 1 a 2. Geométricamente lo puedo fácilmente graficar. Acá tengo x, tengo y, por acá estará menos 1, por acá estará 2, con su gráfica más o menos debe ser. Esta es la función, ¿no? Entonces, esta función está definida en este dominio. Entonces puedo observar que está tomando los extremos, es decir, todo el dominio acá, y vemos que acá f de menos 1, f de menos 1 estará por acá, es 1, ¿no? Porque f de menos 1 va a ser igual a 1, sería 1 acá. Y f de 2 vendría a ser 4, entonces 4 estará por acá. Bueno, en todo caso un poquito más. Vamos a ampliar un poquito más para que se diferencie. Está mejor. Bueno, acá sería 2. Entonces por acá será 4. ¿No? 4. Muy bien, entonces acá está tomando los extremos. Esto va a ser un valor a considerar, este va a ser otro valor a considerar, y hay que ver los puntos críticos que están en el interior del intervalo y el interior del dominio. Entonces los puntos en el interior del dominio, o puntos mejor pongo así, puntos en el interior. Así. Veamos los puntos en el interior del dominio. En el interior del dominio. Y sí, acá los puntos, los valores críticos que le está llamando, como los valores críticos, o números críticos, para ser más exacto. Los números críticos o valores críticos, ¿no? Acá lo voy a poner aquí, ¿no? Veamos los números críticos en el interior del dominio. Entonces, para establecer los números críticos en el interior, me refiero a todo este dominio internamente, independientemente de los extremos, lo que ustedes tienen que hacer es derivar la función. Ustedes derivan la función, le igualan a 0, y de ahí justamente van a encontrar esos números críticos. Por lo tanto, acá vendría a ser la derivada de esta función, es evidente que es 2x, esto igual a 0, por lo tanto x igual a 0. Entonces, este va a ser el número crítico, que viene a ser exactamente el que está acá. Muy bien, una vez que tienen esto de acá, van a considerar los elementos extremos, ¿no? Los elementos extremos que va a ser x igual a menos 1, entonces van a comparar. ¿Qué pasa? Acá nos faltaría f en 0, viene a ser 0. Entonces, de estos tres valores,
van a comparar, el mayor valor se convierte en el extremo absoluto y el menor valor se convierte en el máximo absoluto, perdón, el mayor valor, y el menor valor, el mínimo absoluto. Entonces, para este ejemplo, como pueden ver, de los tres valores, el menor valor es 0. Es decir, que en x igual a 0, en x igual a 0, será el mínimo absoluto. Será el mínimo absoluto. Mínimo absoluto. ¿No? En x igual a 0 será el mínimo. Y en x igual a 2, ¿no? En x igual a 2 será, ¿no? Será el máximo absoluto. Será el máximo absoluto. ¿Ya? Bien, entonces eso es con respecto a lo que es extremos absolutos. Lo que ustedes tienen que hacer es determinar los valores de los extremos, si estamos hablando en este caso de un intervalo, luego ver todos los puntos donde esté justamente la derivada, es decir, para eso usan la derivada, para encontrar todos los números críticos dentro del interior, y al final, ¿qué hacen? Los evalúan todos y de ahí comparan, ¿no? De ahí comparan cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Porque esto va a estar cumpliendo, es decir, f de 0, vamos ahí a aplicarle la definición que está arriba, ¿no? Profe, una pregunta. Y dime, ¿Cuál es la relación entre los puntos críticos y los extremos en sí? ¿Hay alguna relación? los puntos críticos y los extremos. Ajá. Ya. Tú me dices, ¿qué relación hay entre los puntos críticos y los extremos? ¿Eso? ¿Lo quieres saber? Sí, profe, eso. Bien, hay que diferenciar qué cosas son los números críticos, cuáles son los extremos de la función, ¿no? ¿Cuáles son los extremos? Valor extremo, ¿te refieres a valor extremo y puntos críticos? Sí, sí, a los valores de los extremos y los puntos críticos, claro. Por eso estoy reincidiendo acá. En primer lugar, los valores críticos los vas a conseguir a partir de ¿dónde? A partir de la derivada. Esos son los valores críticos que vas a encontrarlo en el interior del conjunto. Esos son los números críticos. Una vez que has encontrado los valores críticos, los evalúas dentro de la función y además tienes que considerar los extremos del interior del dominio. Una vez que tienes los valores extremos del dominio, lo que vas a hacer es evaluarlos y de ahí vas a determinar quién es el mínimo y quién es el máximo absoluto. O sea, son independientes los extremos de los números críticos. No sé si me dejo entender. Sí, profe. Profe, para calcular el extremo absoluto, el valor de los extremos absolutos, es necesario que la función sea continua y derivable, ¿no? En un determinado intervalo. No, no necesariamente derivable. Continua sí. Continua, sí. Ah, ya, profe, gracias. Claro, continua, sí. Por ejemplo, acá, miren, en este ejemplo, ¿no? ¿Qué estaría pasando? Como pueden ver, acá está considerando los extremos. Este ejemplo ya lo habíamos visto. Está considerando el extremo, va a ser menos 0,01 y está considerando 7. Como pueden ver, los extremos vendría a ser el A, viene a ser menos 0,1 y el B viene a ser 7. Estos serían ¿no? Los puntos donde se van a los extremos. Es decir, del dominio me refiero, ¿ah? Me refiero a los extremos del dominio. Si el intervalo acá vendría a ser el X, va a pertenecer ¿a dónde? Desde menos 0,1 hasta 7. Los extremos del intervalo viene a ser justamente el A que le estoy llamando menos 1. Ahora voy a ver los valores críticos, ¿no? En el interior.
Valores críticos en el interior. Valores críticos en el interior del dominio. En el interior del dominio. ¿Cuáles son los valores críticos en el interior? A ver. A ver. 1, 1, muy bien. ¿Qué más? 3, 3, ¿qué más? 4,3, 4,3, ¿qué más? 5. 5. Exacto. Estos están en el interior. Si se dan cuenta, todos ellos están en el interior de todo el dominio, porque toda esta parte va a ser el dominio de la función. Entonces, dentro de esto, tiene que darse cuenta, justamente la pregunta que hace un momento hacía su compañero, yo les pregunto, ¿cuánto vale la derivada en 1? 0. 0. ¿Cuánto vale la derivada en 3? 0, ¿Cuánto vale la derivada en 4,3? no existe. No existe, exactamente. ¿Cuánto vale la derivada en 5? 0, Sí. Entonces, te das cuenta, todos estos elementos que están acá están en el interior del dominio. Y eso lo vas a hallar gracias a la derivada. Es decir, derivas la función, lo igualas a 0 y vas a conseguir todos esos 4 puntos. Entonces, ¿qué se va a hacer al final? Geométricamente se puede ver, geométricamente, de acuerdo a la gráfica, tenemos cuál sería el máximo absoluto. A ver, ¿cuál sería el máximo absoluto? ¿A dónde se da el máximo absoluto? En 4,3. En 4,3, ¿cierto? Es decir, el máximo absoluto va a ser acá. Acá se da el máximo absoluto. Máximo absoluto. Valor máximo absoluto. Absoluto. Acá se da el máximo absoluto. Sin embargo, si se dan cuenta, acá no existe la derivada. Pero sí está cumpliendo que la función es continua. Esta función sí es continua en todo el intervalo. Eso sí, sí o sí se da, la continuidad. ¿Quién sería el mínimo absoluto? Menos 1,2. Claro, este de acá sería el valor mínimo absoluto. Valor mínimo absoluto. ¿De acuerdo? Entonces tienen que ver, evalúa, lo que tienen que hacer es evaluar la función en todos ellos, evaluar en todos estos valores críticos y además en los extremos, y de acuerdo a eso, determinan cuál es el mínimo y cuál es el máximo absoluto. Acá, por ejemplo, en 1 también hay un máximo. También hay un máximo. Este de acá sería un máximo relativo. Este de acá, ¿quién sería? Un mínimo relativo. Mínimo relativo. Acá también hay otro mínimo. Mínimo relativo. Mínimo relativo. Ojo, que este de acá también puede ser mínimo relativo por si acaso. O sea, de todos los mínimos relativos, este también se considera un mínimo relativo. Mínimo relativo. ¿Profesor, no sería máximo relativo? Entonces, a ver, para que me entiendan la idea. Acá hay un máximo relativo y acá hay otro máximo relativo. Dentro de los máximos relativos tiene que estar el máximo absoluto. Es decir, el máximo relativo, uno de los máximos relativos se convierte en máximo absoluto. Es decir, que el máximo absoluto también es, no, acá es máximo, estoy confundiendo. Sí, profesor, eso me refería cuando le dije que ahí Sí, es sí, acá máximo es relativo. máximo relativo. O sea, un máximo absoluto también es máximo relativo, por si acaso. Entonces, de estos dos máximos relativos, ustedes eligen entre los extremos también, porque los extremos también. Entonces, dentro de esos, eligen cuáles tienen el mayor valor. Pero ojo, el hecho que esto haga máximo absoluto no deja de ser máximo relativo, ¿eh? Por si acaso. No sé si me han entendido la idea. ¿Está claro?
Sí, profe. Profesor, ¿Sí? profesor, una consulta. Dime. Bueno, quizás me estoy olvidando alguna propiedad, pero ¿qué pasa si X es abierto en ambos lados o abierto en un extremo? ¿También analizo de esa manera o es que estoy contradiciendo alguna propiedad No, anterior? lo que pasa es que cuando ya no tienes restringido el dominio, y ya estás hablando solamente de máximo relativo. Vamos a hacer un ejemplo más adelante. O sea, cuando lo que tienen que hacer acá, si ustedes ya restringen el dominio, ya se habla de máximos. Para entender eso, acá hay un teorema, miren. El teorema del valor extremo. ¿Qué nos dice este teorema? Que la función f debe ser continua. ¿Se dan cuenta acá? La función f tiene como condición que debe ser continua. Porque hace un momento unos compañeros preguntaban. Debe ser continua en un intervalo cerrado. Si la función es continua, entonces, ¿qué dice? F alcanza su máximo absoluto, un f de c, y un mínimo absoluto. Entonces, las condiciones para que esto pase debe ser ¿qué cosa? Que la función es clara, que la función es continua, ¿a dónde? En un intervalo cerrado, porque esto viene a ser un intervalo cerrado, ¿no? Este es un intervalo cerrado. Entonces, este es el teorema de Ballestas, Bolzano-Ballestas. Bolzano dice, si tienes una función continua en un intervalo cerrado, por lo tanto alcanza, ¿qué cosa? Su máximo y mínimo absoluto. Entonces, ese teorema está reflejado en el ejemplo anterior. Pues si dan cuenta, esta función es continua en un intervalo cerrado. En un intervalo cerrado, este es un intervalo cerrado. Como eso está definido en un intervalo cerrado, por lo tanto alcanza, ¿qué cosa? Su mínimo absoluto, que estaba por acá, y su máximo absoluto. Eso es lo que nos dice este teorema que está acá. ¿De acuerdo? Inclusive es un ejemplo adicional por acá. Si tienen la función cuadrática, por ejemplo acá, y ya acá restringí solamente el dominio de 0 a 1. Como pueden ver, solamente acá tengo los extremos. Inclusive ya sacarle la derivada, si ustedes le sacan la derivada de eso, sale, ¿no? F de x igual a 0, sale 2x igual a 0, y x igual a 0. Para este caso está coincidiendo, este valor crítico está coincidiendo con el extremo, ¿no? Está coincidiendo con el extremo, ¿no? Porque es el valor crítico a partir de la derivada. Sin embargo, ese valor extremo es parte, ¿no? Parte del intervalo, ¿no? Pero en la parte extrema. Y de ahí, como pueden ver, es decir, cuántos valores nos va a quedar para poder hacer el análisis del máximo mínimo, solamente dos. ¿Cuál es? El x igual a 0 y el x igual a 1. Nada más. ¿Y qué hago con esto? Los evalúo, como he hecho acá, ¿no? Está acá. Y acá yo decido cuál es el máximo y el mínimo. Y es evidente que el máximo absoluto viene a ser acá, pues en 1. Y el mínimo absoluto va a ser en 0. ¿No? Ser en 0. Bien, entonces no se olviden, la condición del teorema es que sea continua en un intervalo cerrado. Si pasa eso, con toda certeza habrá un máximo y un mínimo absoluto. ¿Por los jóvenes? Profesor, Sí, dime. entonces, en caso fuera abierto por algún lado, solo habría máximos y mínimos relativos. Relativos, exactamente. Profesor, y Relativos. para aplicar el teorema, tenemos que demostrar primero la continuidad en caso no se tenga una gráfica. Claro, tienen que mencionar, o sea, el teorema tiene que ver si les da un polinomio, como es este caso, y es continuo. Es inmediato, ¿no? O sea, acá puede decir, ¿no? Si yo le doy un polinomio de esta forma, f de x igual a x al cuadrado más 2x más 1, por ejemplo, y el x le doy, por ejemplo, de menos 2 hasta 4. Es evidente que este es, al ser polinomio es continuo. Acá no tienes que demostrar nada. Simplemente establecer que esta es una función polinómica, por lo tanto es continua. Acá no tienen ninguna restricción. Inclusive la derivada es continua, porque ustedes cuando derivan, esto va a ser 2x más 2.
Este sigue siendo un polinomio, entonces sigue siendo continuo la derivada en el mismo intervalo, ¿no? Estas son funciones ya especiales. Entonces, va a depender mucho de la función para que puedas aplicar el teorema. Bueno, va a depender mucho de la función. Gracias, profesor. Ok. A ver, acá hay unas gráficas que las quiero presentar. Usted me diga, a ver si cumple el teorema. Miren. Pregunta, ¿en cuál de las gráficas cumple el teorema? ¿O en ninguno cumple? En ninguna, profe. Ninguno. Ninguna. Claro, en ninguno. Por supuesto que en ninguno, porque en la primera hay una discontinuidad de salto, en la segunda no es continuo en los extremos, y en el tercero también hay una discontinuidad de salto. Entonces, ninguna de las tres cumple el teorema. En ninguna de las tres. Bueno, muy bien, jóvenes. Muy bien. Esto de acá para hacerle recordar, en todo caso esto de acá para hacerle recordar, con respecto a los puntos críticos que ya lo habíamos visto cuando vimos función creciente y decreciente, ¿no? Donde les mencionaba que un número crítico o valor crítico es cuando la derivada se hace cero, ¿no? Y cuando no existe la derivada, ¿no? Entonces, ahí se da un número crítico, ¿no? Eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Esto también ya lo mencionamos en su momento. Este de acá se llama punto crítico, cuando tienes C, F de C, ¿no? Entonces acá no se olviden eso, ¿no? Inclusive ahí sí hicieron un ejemplo, me parece que el ejemplo que les dejé parecer ahí, que es al cuadrado menos 1, sobre la raíz de x cuadrado menos 9, me parece, ¿no? Y de acá cuando determinan la derivada, f de x era igual a 0, y acá encontraban los valores, ¿no? Entonces, dentro de esos valores que van a encontrar, parece que salieron 2, creo. Estos valores críticos, ojo, tienen que pertenecer, acá sí, a diferencia de que vimos función creciente y decreciente, que consideramos las asíntotas, acá sí necesariamente los valores que encuentren acá deben pertenecer al dominio. Deben ser parte del dominio. Eso sí, para esto de acá sí deben ser parte del dominio todos los valores, independientemente de que no exista. Bueno, entonces ahí debe ser, por eso que la condición debe ser continua, dice, ¿no? En el teorema. Entonces, esos valores críticos que encuentren acá sí debe ser parte del dominio, por si acaso. Porque cuando vimos función creciente y decreciente no necesariamente era parte del dominio, pero lo usábamos por parte del análisis, ¿no? Pero acá sí es necesario, reitero, los valores críticos que le salga ahí, donde exista o no exista la derivada, necesariamente esos deben pertenecer al dominio de la función. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Para ser más preciso, miren. Por ejemplo, acá. Acá, ¿no? Este ejemplo gráfico. Quiero que me digan cuáles son los, ¿no? Dice acá, dada la gráfica de la función f, señales los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? A ver. Ay, todo lo sé. C1, F es sub C1. Ya, este sería uno, ¿cierto? C3, ¿Cuál más? C2, C2. C2, es decir, este que está acá. ¿Qué más? C3, C3. ¿Qué más? C5. C5, C5, muy bien. ¿Qué más? C6, C6. ¿Qué más? nada Ya más. no hay, profe. Ya Nada no hay, más. claro. Nada más, ¿no? Obviamente que acá, por ejemplo, es correcto, por ejemplo, acá en C4, ¿por qué no es? Porque efectivamente acá la función sigue decreciendo, ¿no? Es decir, acá nunca esto de acá es un valor mínimo ni máximo.
igualito va a suceder acá, pues, ¿no? No hay ni máximo ni mínimo, porque la función sigue decreciendo. Entonces, este de acá está descartado y este de acá también. Bien, ¿qué más? ¿Cuánto vale la derivada en C sub 1? 0. C. ¿Cuánto vale la derivada en C sub 2? No existe. No existe. No existe, muy bien. ¿Cuánto vale la derivada en C sub 3? 0. 0. ¿Cuánto vale la derivada en C sub 5? No existe. No existe. Perfecto. ¿Y cuánto vale la derivada en C6? 0. Sí. Excelente, jóvenes. Creo que han entendido la idea. Me alegra bastante. Muy bien. Entonces, eso tienen que tenerlo claro. Entonces, hasta acá que hemos hecho, establecer la definición de mínimos relativos y máximos absolutos. Pero tiene que haber un método donde podamos determinar de qué manera cuándo se da un máximo y cuándo se da un mínimo. Por ejemplo, en el punto C sub 1, es decir, en este punto C sub 1, f de C sub 1, ¿qué cosa hay? Máximo, mínimo, ¿qué cosa hay? Acá Máximo. hay máximo, ¿cierto? Entonces, como hay máximo, si se dan cuenta, miren, la derivada en el intervalo desde A hasta C sub 1, la derivada es positiva. Luego, del punto C sub 1 a C sub 2, ¿qué cosa hay? La derivada es negativa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está pasando? De positiva está cambiando a negativa. Cuando eso pasa, se da el máximo. Y luego, en el punto C sub 2, está dando, mira, acá está siendo negativa y luego acá está dando positivo. Entonces, ¿qué está pasando? De negativa está pasando a positiva. ¿Qué se da acá? Mínimo. El mínimo, ¿se da cuenta? Es decir, cada vez que cambie la derivada, bien se va a dar el máximo o se da el mínimo. Y a eso se le llama el criterio de la primera derivada, que lo vamos a ver a continuación. Vamos acá. Después de este ejemplo, vamos en orden. A ver, acá dice, encuentre los números críticos. A ver, primero, me dicen cuál es la derivada y segundo, cuáles son los valores críticos. Valores, a ver, deriven esa función. Por favor, me dictan la derivada de esa función. A ver, ¿cuál es la derivada? Sale en dos pasos, ¿eh? Ya, a ver, voluntarios. Profe, puedo escribir. Ya, díctame, yo lo escribo. Ahí yo. 2/5. Ya, 2/5, Luego en el numerador 4 menos x 4 menos x. sobre ¿Raíz? raíz. Ya, Ajá. Sobre raíz de 5x al cuadrado. x elevado a la A la 2, bueno, a la 2/5. x a la 2/5, ¿así? Sí. No. El 2/5, el de delante es 3/5. Creo que. Ah, acá 3/5. Ahora sí. Ya, acá es 3/5. Ya, Y luego menos x a la 3/5 en el otro lado. abajo Menos. No. Ahí se queda. x elevado a la
3/5. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿están de acuerdo con su compañera? ¿Alguien más? Está bien, profesor. Profe, Está más bien, profe. simplificado podría ser 3 menos 5x sobre 5 raíz quinta de x al cuadrado. Ya, a ver, ¿cómo dices? 3 Sí. menos 5x. 3 menos 5x. ¿Así? No, perdón. 12 menos 7x es. Ya. 12 menos 7x menos 8. Menos 8x sobre 5 raíz quinta de x al cuadrado. 2/5 abajo. Claro, Así. 2 quintas. Ajá. Ya. Profe, a mí también me sale como el último. Claro, en todo caso esto tiene que multiplicarlo y debe salir lo mismo. Muy bien, entonces nos quedamos con la derivada. Ya hay dos. Entonces la derivada debe ser esto, ¿no? 12 menos 8x sobre 5x elevado a 2/5. Muy bien. Si esto es la derivada, ¿cuáles son los valores críticos? 0, ¿Cómo? 0, 0. ¿Qué más? medio, ¿Perdón? 3 medios. 3/2. 3 medios. Muy bien. Esos serían los valores críticos. Pregunta. La derivada en 0, ¿cuánto vale? Y la derivada en 3 medios, ¿cuánto vale? En 0 no existe. En 0 no existe. Ya, muy bien, no existe en 0. ¿Qué más? Y en 3 medios 0. 0. Menos 0. Perfecto. Muy bien. Entonces, esto se da. Pregunta. X igual a 0 y 3 medios. ¿Pertenece al dominio de la función? Sí. Sí, profe. Claro. ¿Se dan cuenta? Esto de acá quería llegar. Si se dan cuenta, al margen que esto de acá no existe la derivada en 0, sin embargo, 0 es parte del dominio. 0 pertenece al dominio de la función. Entonces ahí, independientemente que exista la derivada o no, pero ese punto necesariamente tiene que ser parte del dominio. Tiene que ser parte del dominio para considerar que es un valor crítico. ¿De acuerdo? Si no fuera parte del dominio, por lo tanto, no sería un valor crítico. Ojo con eso. ¿De acuerdo, jóvenes? No se olviden de esa parte. Muy bien. Muy bien, entonces quiero que la tienen clara acá. Ahora vamos a ver el criterio. Justo lo que ya estábamos hablando hace un momento. Criterio de la primera derivada. Porque hay criterio de la primera derivada y hay criterio de la segunda derivada. Vamos a ver el criterio de la primera derivada, que en cierto efecto ya lo va a entender, porque ya esto ya le estamos dando vueltas hace tiempo. La parte A nos dice lo siguiente. Dice, sea f una función continua, ojo que un requisito va a ser que la función sea continua, y sea c un número crítico, lo que acabamos de mencionar, dice la parte A. ¿Qué nos dice la parte A? Si f cambia de positivo, cambia de signo de positivo, la derivada cambia de positiva a negativa, en un elemento C, entonces f tiene un máximo. Y justamente estamos haciendo referencia a la parte A, miren. La derivada cambia de positiva a negativa, por lo tanto acá se da un máximo. Acá se da el máximo. ¿Por? Esa es la parte A. Y eso se llama máximo local. Máximo local en el valor C. La parte B, ¿qué me dice? Si f cambia, se dan cuenta, es todo lo contrario. De negativa a positiva, en el elemento C, entonces tenemos un mínimo local. Estamos hablando de este caso, ¿se dan cuenta acá? La función es decreciente hasta acá, o luego creciente. Entonces cambia. Pues acá, ¿qué se da? Se da un mínimo local. Luego la parte C, ¿qué me dice? Si f no cambia de signo, entonces no existe ni máximo ni mínimo local. Y ese es el caso C, como pueden ver acá, hay dos formas. Una que sea la función creciente, como pueden ver acá, este es el número crítico,
Sin embargo, la función no cambia de signo. ¿Se dan cuenta? Sigue siendo positiva. Por lo tanto, acá no hay ni máximo ni mínimo. Eso sería cuando la función es creciente. También puede darse cuando sea decreciente. La derivada es negativa, luego del c sigue siendo negativa, por lo tanto no hay máximo ni mínimo. Entonces, ¿esto qué cosa es? El criterio de la primera derivada. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Acá lo estoy haciendo de manera gráfica, ya lo había mencionado hasta el cansancio, decreciente, creciente, hay mínimo. Sería el mínimo local y el máximo local de manera análoga, ¿no? Creciente, decreciente, máximo. Máximo local. Muy bien, para entender esto, nos vamos al ejemplo. Determine los intervalos de monotonía, los puntos del extremo local y los puntos, en este caso sería al revés, ¿no? Primero los puntos críticos. Ya, los puntos críticos. A ver, dígame a dónde la función es creciente y decreciente de acuerdo al gráfico. Intervalo de monotonía. A ver, ¿a dónde la función es creciente? Es creciente de C1 a 0. De C1 hasta 0. Y de C3 hasta la rayita que hay ahí, creo. Ah, no, No. de C1 hasta C2. Claro. Es creciente, que lo estoy poniendo una flechita hacia arriba, sería desde C1 hasta C2 unido. ¿No? ¿Unido con quién? De C3. Bueno, pongámosle que esto sea B, y por acá que sea A. Unido con C3 hasta B. ¿Y dónde sale la función decreciente? Desde A hasta C1. unido con C2, C3. C2 hasta C3. ¿no? ¿Cierto? Ahí tienen los intervalos de monotonía, creciente y decreciente. Muy bien. Dice, los puntos del extremo, ¿dónde se dan los puntos del extremo local? ¿Cuál sería? ¿A dónde se darían los extremos locales? A y B. A ver, ¿a dónde serían los extremos locales? ¿Cuál sería el primero? C1. C1, ¿cierto? Sí, C1. Claro, acá. ¿El otro cuál sería? C2. C2. ¿Y el otro? C3. C3, se acabó. ¿Y cuáles son los puntos críticos? Obviamente los puntos críticos va a ser este, ¿no? Si se dan cuenta, la función es continua, ¿no? Va a ser continua en el interior, ¿no? Sobre todo en el interior del conjunto, ¿no? Este sería un punto crítico, es decir, C1, F de C sub 1. Sería este de acá, ¿quién sería? C2 y F de C2, ¿no? Este es otro punto crítico. Y por acá tendría C3, F de C3. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían los puntos críticos, ¿no? Puntos, donde se aparecen las dos componentes, a eso se refiere el punto, ¿no? Pues bien, uno es punto crítico, otro es valores críticos. No, Profe, sí, dime. si fuera cerrado, sí, A y B también serían de extremos locales, ¿no? Ah, claro, si fuera cerrado también se conseguía para la evaluación de extremos absolutos. Ajá. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Para redondear la idea, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, miren. Acá le dejo dos ejemplos. Yo voy a hacer el primero. Ustedes lo van a hacer el segundo. Acá. Ahí está. Hay ejemplo. Ejemplo 3 y ejemplo 4. En el ejemplo 3 dice, determine los valores máximos y mínimos locales. Es decir, te está pidiendo los extremos relativos de esta función que es un polinomio. Y en la parte, el ejemplo 4 dice, determine los intervalos de crecimiento y los puntos extremos locales de esta función. Muy bien, yo voy a hacer la primera, ya ustedes la hacen la segunda. Miren, entonces en el primero me está pidiendo determine los valores máximos y mínimos locales, que lo mismo sería si les piden los valores extremos, ¿no?
extremos. Un poco por practicidad se pone, determine los valores extremos de la función f, nada más, en vez de máximos y mínimos. Entonces, para determinar los valores extremos de esta función, ¿cuál es el primer paso? Tienen que hallar los números críticos o valores críticos. Números críticos. Es el primer paso. Una vez que tienen los números críticos, el segundo paso es justamente analizar si hay máximos o mínimos relativos. Si hay máximos o mínimos relativos. Mínimos relativos. Entonces, para analizar, y acá se necesita, ¿qué cosa? El criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada. De la primera derivada. Lo que acabamos de ver. Derivada. Muy bien. Entonces, cuando le dan un ejemplo de esta forma, donde les piden determinar los extremos, ¿qué van a hacer? Primero, hallar los números críticos. Una vez que tienen los números críticos, que se van a dar, ¿no? El X acá. Para saber si ahí hay un máximo o mínimo, tienen que analizar mediante el criterio de la primera derivada. ¿No? Mediante el criterio. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos con el 1. Si pueden ver, la función que está arriba es inmediato, derivar esa función, sería la derivada de esa función vendría a ser 12 x elevado al cubo menos 12x elevado al cuadrado y menos 24. ¿Cierto? Eso sería menos 24x. Esto sería la derivada. Muy bien, le igualamos a 0 y ustedes me van a decir cuáles son los números críticos. A ver. Por favor, voluntario. 0, Cero, profe. 0, 0, menos 2 menos 2, y 1. 1. Creo, ¿Sí? creo que está bien. ¿Está bien? No sé, a ver. ¿Alguien más que Más 2 corrobore esto? y, más 2 y menos 1. ¿Ya? Entonces me dices que es 0. ¿Qué más? Más 2 y menos 1. Menos 1. Y a ver, ¿cuál es? A ver, decídanse. ¿Alguien más que confirme eso? La segunda, profe. La segunda. Muy bien. Segundo. Segunda. Ya listo. Tengan cuidado con los signos, ¿no? Muy bien. Estos serían los valores críticos. Muy bien. Ya, yo les pregunto acá. ¿Cuánto vale la derivada en 0? ¿Cuánto vale la derivada en 2? ¿Y cuánto vale la derivada en menos 1? Claro, 0. En el primer. 0 en la segunda. 0. 0 en la tercera. 0. 0. Entonces, si se dan cuenta, esto de acá, estos elementos que están acá, ¿qué cosa está haciendo de la función? Rango. Vienen a ser raíces, ¿sí o no? Estos elementos de acá se convierten en raíces de la derivada. Y si los números críticos, en cierta forma, se están convirtiendo en raíces de la función derivada, porque estos vendrían a ser los intersectos con el eje X. Pues estos valores, repito, bien, se convierten en raíces de la función derivada. ¿Bueno? Muy bien. Eso para hacerles mención ahí. Muy bien, jóvenes. Como acá se dan cuenta, en los tres casos la derivada existe. ¿Eh? Existe y vale 0. Muy bien. Entonces ya tengo la primera parte. Ya tengo. Tengo los números críticos que me he salido exactamente 3. Ahora viene la parte 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar la naturaleza de esos puntos críticos. Al decirle la naturaleza, voy a ver si hay máximo o hay mínimo. Entonces, para eso voy a usar el criterio de la primera derivada. Muy bien. Vamos a ver. 2. Analizando la naturaleza, vamos a poner ahí, de los números críticos. Números críticos. Mediante, voy a poner acá para que no se olvide,
mediante el criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada. De la primera derivada. Perfecto. Entonces, ¿qué van a hacer? Ya sabemos que nos salen tres puntos, ¿no? Que es x igual a 0, x igual a menos... ¿Será? Me olvidé. Ahí, x igual a 2 y x igual a menos 1. Menos 1 y 2. Ya está. X igual a menos 1 y x igual a 2. Muy bien. Estos son los valores que... Analizando la naturaleza de estos números, mediante el criterio. Entonces, ¿qué van a hacer, jóvenes? Van a poner su recta, van a poner los valores críticos que han hallado. Por acá sería menos 1, por acá 0 y por acá 2. Muy bien, y si se dan cuenta, lo pueden hacer por medio de intervalos. Va a ser este primer intervalo que van a analizar. ¿Qué van a analizar? El criterio de la primera derivada. ¿Qué van a analizar? El signo de la derivada. Que si en cada intervalo la derivada va cambiando o se mantiene. Entonces, por ejemplo, eligen un elemento acá en este intervalo que puede ser, por ejemplo, x igual a menos 2. Por acá puede ser x igual a menos 0,5. Por acá puede ser 1. Y por acá puede ser 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a evaluar la derivada. Sabemos que la derivada, ¿cuál era? Por acá tenemos la derivada. ¿Quién era? 12x al cubo menos 12x al cuadrado, ¿qué era? Menos 24x, ¿no? Eso creo que era la derivada, ¿cierto? Ajá, eso es. Muy bien, entonces ustedes, a ver, acá necesitan tener calculadora a la mano para poder evaluar. ¿Cuánto vale la derivada? La derivada en menos 2. ¿Positivo o negativo? Vayan evaluando, jóvenes. A ver, cada uno de ustedes, otro de acá. Y por acá F la derivada en 1 y la derivada en 3. ¿Cuánto me sale En la la primera? primera me sale menos 120, profesor. Menos 120, negativo. Negativo. Claro, o sea, que me sale negativa, significa que la derivada acá, ¿qué cosa es? Es decreciente. Si la función acá es decreciente. Muy bien. En menos 0,5, ¿cuánto vale? ¿Positivo o negativo? ¿Mayor que 0 o menor que 0? Acá si tienen que usar calculadora, porque pueden hacer el análisis más rápido. Positivo. Positivo. Miren, si usamos el criterio, miren lo que está pasando en este punto crítico. La función está siendo decreciente, luego creciente. ¿Qué cosa hay acá en x igual a 1? Mínimo. Es evidente que es un valor mínimo. Entonces, f de menos 1 es un mínimo relativo. Es un valor mínimo relativo. Mínimo relativo. ¿Cierto? ¿Qué más? En el siguiente. Ya tenemos acá. Ahora vamos a ver qué pasa en 0. F, la derivada en 1, ¿qué cosa? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces está para abajo. La pregunta es, ¿qué cosa hay en 0 entonces? Máximo. Máximo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que le está indicando, eso es lo que le está ayudando el criterio de la No, profe, derivada. disculpe, es negativo. Profe, Es negativo. Negativo, profe. Es negativo, profe. Negativo ya. Muy bien. Sí, está bien, acá es negativo. Muy bien, entonces por eso le puse una flechita. Negativo, entonces, ¿qué está dándose acá? F en 0, ¿qué cosa es? Es un valor máximo relativo. Es un valor máximo relativo. Por acá pongo. Un valor máximo relativo. Finalmente, el último intervalo, el último punto crítico. F, la derivada en 3, ¿qué cosa? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Pasa arriba. Entonces, F en 0, F en 2, ¿qué cosa será? Mínimo. Claro, es un valor mínimo relativo. Valor mínimo relativo. Se acabó.
¿no? Entonces, eso deben hacer. Si se les pide analizar, ¿no? Analizar, ¿no? Los extremos, ese tiene que hacer dos cosas. El primero, hallar los números críticos, y el segundo, analizar mediante criterio de primera derivada. Y de ahí, ustedes pueden ver exactamente cuándo se da el máximo, el mínimo relativo de esa función. Como se dan cuenta acá, en esta función que está pasando, hay dos mínimos relativos. Hay un mínimo acá y hay otro mínimo acá, ¿no? Pero en los dos casos son mínimos relativos. Puede elegir cualquiera de los dos, que uno de los dos me da el máximo, no necesariamente, porque si se dan cuenta, acá solamente se habla de mínimos relativos o máximos. ¿Por qué? Porque el dominio de esa función, ¿cuál es? Reales. ¿Se dan cuenta? Es toda la recta. Entonces, como es toda la recta, yo no sé qué va a pasar más allá del 2, ¿no? Por esto va hasta el infinito y esto va al menos infinito. Entonces, yo no sé qué puede pasar más allá del infinito, ¿no? De repente por ahí hay un valor mucho más pequeño que estos dos, no se sabe. Por eso que en este caso solamente se habla de extremos locales, nada más. Solamente se habla de extremos locales, nada más. Extremos locales o relativos, ¿no? Nada más. No podemos hablar de extremos absolutos. Para poder hablar de extremos absolutos tiene que ser el dominio restringido. Es decir, por acá yo podría hacer, ¿no? Fácilmente yo podría, no que sea todos los reales, sino que el dominio sea, por ejemplo, desde menos 4 hasta 4, por ejemplo. Ahí sí ya puedo hablar de extremos absolutos. Pero si estás en esta situación donde es todos los reales, no puedes hablar de extremos absolutos. Entonces, bueno, hay unas condiciones ya que se dan para si la función es convexa, y ese es otro análisis. No es necesario que ustedes eso ya se puede ver cuando ustedes llevan un curso de optimización, que eso lo lleva más adelante. Muy bien. Así como hay criterio de primera derivada, también hay criterio de segunda derivada. Miren, para este mismo ejemplo lo vamos a aplicar. Para que vean. Ahí nomás, calientito. Criterio de la segunda derivada. Acá falta. Acá falta derivada. Acá falta, está incompleto. Miren, ¿qué dice el criterio de la segunda derivada? Miren, observen lo que dice. La primera dice que supongamos que existe la segunda derivada de la función. Es decir, que exista la segunda derivada de la función. Eso es lo que dice, que exista. En un intervalo abierto, es decir, esto que exista en un intervalo abierto. Un X que pertenezca. En un intervalo abierto que contenga C, es decir, acá dice que contenga ese C debe estar en este intervalo. ¿Qué más? Y además que la derivada debe hacerse cero. Es decir, acá sí está siendo bien específico que esos valores que estén dentro del intervalo, necesariamente la derivada en ese valor debe ser cero. Es decir, acá no cabe, no es aplicable si no existe la derivada. Si no existe la derivada, no se puede aplicar el criterio de segunda derivada. Debe existir la segunda derivada y además debe tener qué cosa, que eso, la primera derivada debe hacerse cero. No se olviden eso. Una vez que tengo esas condiciones, ¿qué dice la parte I? Que la segunda derivada evaluada en ese punto anterior donde se hace cero, si es positiva, entonces f de c es el valor mínimo relativo. Y la otra es, si la segunda derivada en ese valor c se hace negativa, entonces f de c es un máximo relativo. Si vemos el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior tuvimos la primera parte, hallamos los números críticos, ¿no? Los números críticos hallamos el anterior, ¿no? Donde los números críticos mediante la derivada, donde hicimos la derivada, f de x igual a 0, me refiero a la función anterior, en todo caso lo pongo acá, que era 3x a la cuarta, si no me equivoco, menos, ¿cuál era el otro? Hay alguien que me dicte, 4 que era acá, ¿no? X al cubo, menos 12x al cuadrado, menos, más ¿quién era? A ver, más 5 menos 5, ¿no? La función anterior, 5.
5. Muy bien. Estoy hablando de esta función que hace un momento la acabamos de ver. Entonces, hicimos la derivada. La derivada de esta función nos salía esto que estaba acá, 12x al cubo menos 2x al cuadrado menos 24x, nada más. Muy bien. Entonces, los números críticos que hallamos ahí eran mediante esta derivada, nos salió que era x igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 2. Estos eran los números críticos que nos salió de esta función. Donde cabe resaltar que la derivada en 0 era 0, la derivada en menos 1 valía 0 y la derivada en 2 valía 0. Entonces, si se dan cuenta, los tres elementos están cumpliendo la condición que está arriba, que debe ser ese 0. Este está haciendo el papel de C, para ser más exacto, ¿no? Este está haciendo el papel de C. Cada uno de ellos está haciendo el papel de C. ¿De acuerdo? Ahora vamos a corroborar, mediante el criterio de la segunda derivada, en qué punto se da el máximo relativo y el mínimo relativo. Miren, ya tenemos esta condición, ya tenemos. Además, ya sabemos que la función, la segunda derivada de esta función va a existir, porque es un polinomio. Entonces ya tenemos las condiciones acá. A ver, de acá nomás voy a sacar la segunda derivada. La segunda derivada me va a salir de acá 36x al cuadrado menos acá derivando 24x menos 24, si no me equivoco sale, ¿no? ¿Cierto? Eso saldría. Esta es la segunda derivada. Entonces miren las condiciones del criterio de segunda derivada. ¿Qué debe decir? Existe la segunda derivada y como pueden ver este es un polinomio, va a existir para cualquier elemento, ¿eh? No tiene restricción. ¿Qué más? Hemos encontrado los valores críticos y la derivada se hace 0. Muy bien, entonces ya tengo las condiciones que me pide el criterio de segunda derivada que está arriba. Ahora voy a evaluar la segunda derivada en cada uno de ellos, en cada uno de esos elementos C, donde se hace 0. Es decir, acá voy a evaluar en x igual a 0, voy a evaluar qué pasa con la segunda derivada en 0. ¿Qué pasa con la segunda derivada en menos 1? ¿Y qué pasa con la segunda derivada en x igual a 2? Jóvenes, acá necesitan ya calculadora para hacer los cálculos rápidos. A ver, ¿cuánto vale la derivada? La derivada en 0 es inmediata. ¿Cuánto vale? Menos 24. Menos 24 es inmediato. Menor que 0. La segunda, ¿eh? La segunda, a ver, en menos 1. 36. ¿Cuánto? 36. Mayor que 0. ¿Y cuánto sale en el último punto? Positivo sale. ¿Cuánto sale? A ver. 96. 96. ¿Sí? Muy bien. Positivo. Mire. Perfecto. Esos valores nos han salido. Observa. Acá está saliendo negativa. ¿Y qué me dice cuando sale negativa? Acá está. ¿Qué cosa hay? La dice bien claro. Cuando te sale negativo, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa es f de c? F de 0, ¿qué cosa es? Es un máximo relativo, ¿cierto? Es un máximo relativo. Y cuando te sale mayor que 0, ¿qué pasa? Ahí está, bien claro, acá está, mira, cuando te sale mayor que 0, ¿qué cosa hay? Un mínimo relativo. Entonces acá, ¿qué sería? F, la función, ojo, la función evaluada en menos 1, ¿qué cosa es? Es un mínimo relativo. Es un valor, ojo, este es un valor Profe, mínimo. Sí, profesor, una cosa, una pequeña aclaración. En f de segunda derivada de 2 sale 72. ya, 72. No cambiamos. Bueno, sigue siendo positivo. Sí, sí, Gracias. sí, igual sigue siendo positivo, solo era una pequeña aclaración. Ya, ok, gracias. Ya, f de 2. Entonces, mira acá, también sigue siendo positivo. Entonces, ¿qué hay? Un mínimo relativo. F2 también, acá hay un valor mínimo relativo. Mínimo relativo. Muy bien, jóvenes. Comparen este cuadro, este cuadrito que está acá,
sobre todo los últimos, esta parte de acá. Esto de acá, esto identificado los mínimos y máximos relativos mediante el criterio de la derivada. Y si se dan cuenta, en f en 0, mediante el criterio de la primera derivada era máximo, acá también era mínimo, ¿no? Si regresamos por un momento a la anterior, miren, ¿qué pasaba en 0? Está, pues había un máximo. ¿Qué pasaba en menos 1? Había un mínimo. ¿Qué pasaba en 2? También había un mínimo. ¿Se dan cuenta? Entonces, da, al mismo ejemplo, estamos usando los dos criterios. Criterio de la primera derivada y criterio de la segunda derivada. Ustedes dirán, ¿cuál será más fácil? Eso va a depender mucho de la naturaleza de la función, ¿no? Va a depender mucho de la naturaleza de la función para saber qué criterio vas a usar. Al final los dos son válidos. Para este ejemplo, no sé cuál les parece más rápido, según su punto de vista. ¿Cuál es más rápido? ¿Criterio primera o segunda derivada? Segunda, profe. Segunda, ¿sí o no? Es más rápido, ¿se dan cuenta? Es más rápido. ¿Por qué van a hacer en el criterio de segunda derivada? ¿Qué hacen? Simplemente hallan los puntos críticos, los valores críticos, perdón, los evalúan en la segunda derivada y de ahí deciden cuándo sea máximo y cuándo es mínimo. O sea, el análisis es mucho más rápido. Profe, Entonces, pero eso no depende porque, o sea, si por ejemplo es una función difícil de derivar, no sería, derivarla dos veces no sería más complicado, ¿no? ajá, buen detalle. ¿Qué pasaría si yo ya te pongo una función así, mira? Para un ratito. Buen punto, se dieron cuenta. ¿Cuál es el detalle? Acá, ¿no? Vamos a eliminar esto. También. Nada más. Claro, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si yo les pongo así, miren, dos ejemplos de ejercicios? Para que lo hagan, ¿no? Ejercicios. Ejercicios. Parte 1. Analizar o determinar. Determinar. Determinar los extremos relativos de la siguiente función. ¿Qué pasaría si yo ya tengo una función f de x igual a x al cuadrado más menos, pongamos acá, x al cuadrado menos 4x más 6 sobre la raíz de x al cuadrado menos 6x y más, por ejemplo, 16 más 16, por ejemplo. Miren, ese es 1, 2. Determinar los extremos relativos de la función de la siguiente función. F de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Esto así nomás, x cuadrado menos 1 multiplicado por la raíz cúbica de x al cuadrado menos 4. Tienen dos ejemplos. Yo les pregunto para ese par de ejemplos, ¿qué les conviene? ¿Criterio de primera o segunda derivada? Primera.
Claro. ¿Te das cuenta? La primera derivada nomás ya es muy tediosa hacer. Imagínate hacer la segunda derivada. Entonces va a depender la naturaleza del problema. Si el problema derivar es muy fácil, criterio de segunda derivada, ¿no? Al toque, nomás sale, porque es fácil derivar. Pero si la función es un poco compleja, solamente tienen que hacer análisis de la primera derivada nomás. O sea, no olviden, van a perder tiempo en derivar. Porque tienes que derivar 2 veces. En nuestro ejemplo es inmediato, porque acá es una función polinómica. Y derivar esta función polinómica es en 2 pasos, ¿no? Pero acá, en estas 2 funciones ya no. Entonces ahí viene el criterio, ¿no? ¿Qué momento tú usas el criterio de primera derivada y qué momento usas el criterio de segunda derivada? Mayormente en las aplicaciones que se les hacen en contexto real, se usa criterio de segunda derivada. ¿Por qué? Porque las funciones que se usan son sumamente fáciles. Son fáciles de derivar. Entonces se sugiere que para todas las aplicaciones, para todas las aplicaciones del contexto real, que es lo que vamos a ver aplicaciones, usen el criterio de la segunda derivada. No es necesario usar, perdón, sí, de la segunda derivada, no es necesario usar el criterio de la primera derivada. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con ese detalle. Ya uno se han dado cuenta. ¿No? Hay que tener en consideración eso, ¿verdad? Muy bien, ahí quedan 2 ejemplos, analícenlos. ¿De acuerdo? Analícenlos todos. Problemas parecidos van a venir en su examen. Así que vayan practicando. Esto ya viene para el examen final. Esto es para el examen final, jóvenes. Así que les dejo ahí 2 problemitas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Profesor, tengo una consulta. Dime. Buenos días. Buenos días. Tengo una consulta acerca del criterio de la primera derivada. Ya. Sería tan amable, por favor. Vamos a criterio de primera derivada. Ya. Nos vamos. Ahí está. Mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es, si hacemos el criterio de la primera derivada y hacemos y determinamos, por ejemplo, en este caso, que f de menos 2 es negativo, en la derivada de f de cuando x vale menos un medio, cuando te sale así, ¿eso sería suficiente para hacer la gráfica o no? Por supuesto. Por ejemplo, porque en el programa si quieres hacer la gráfica, si Sí. quieres hacer la gráfica, tendrían que ver el tema de las, para la función, para una función un poco más compleja, tienes que ver el tema de las asíntotas. Tienes que ver el tema del dominio. Tienes que ver el tema de los intersectos. Claro. Porque eso te va a ayudar a graficar. ¿Cómo graficas una función? Básico, tener en cuenta el dominio. Tener en cuenta las intersecciones con el eje X, con el eje Y. Y este de acá sería el valor agregado. Claro. Ustedes ya conocen cómo se determina el dominio de una función. Ustedes ya conocen cómo es la intersección con los ejes coordenados. Entonces eso tienen que ya previamente saberlo, ¿no? Entonces acá lo que les va a ayudar, el criterio de la primera derivada con los números críticos les va a ayudar justamente a ver que en qué momento se da el pico más alto, el pico más bajo de la función, cómo va zigzagueando, ¿no? El gráfico. ¿Como un esbozo? Lógico, claro. Y antes de que me olvide, ya que he hablado de eso, ojo, y si estás hablando acá de los valores máximos y mínimos, tienen que calcular ese valor, f menos 1, ¿cuánto vale? Y eso tienes que calcularlo en la función, eso me olvidaba hacer. F en 0, igual tienen que calcularlo en la función. Es decir, este valor máximo tienes que calcularlo en la función. Y acá también, ¿no? Este valor acá de f en 2 también tiene que calcularlo en la función. Por ejemplo, f en 0 es inmediato, ¿no? Si yo quiero hallar ese valor, f en 0 sería 5, ¿no? Porque el reto es 0, es 5. Este valor está siendo el valor máximo de la función. O sea, acá tienen que ver f en 1, tienes que evaluarlo en la función para ver cuál es ese valor mínimo. Por favor, eso acá queda pendiente. F en 2 igual. ¿Cuál es ese valor? Ese valor. Entonces lo evalúas en la función.
ojo, eso se evalúa en la función, no tiene nada que ver ahí a la derivada. Tú tienes que evaluarlo en la función, cuánto es este valor max, este valor mínimo. Acá también. ¿De acuerdo? No se olviden eso. Y esos valores van a ser parte del gráfico, porque al final va a ser el punto mínimo relativo les va a quedar, por ejemplo, en cero. Le va a quedar, en cero, le va a quedar ese mínimo acá. Le va a quedar 0,5. Y este valor va a pertenecer a la gráfica de la función. Igual acá, ¿no? Este va a pertenecer a la gráfica. Son parte de la gráfica esos puntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿Todo claro? Profesor, ¿Alguna- disculpe, una última consulta. Esos dos ejercicios últimos que dejó son para para presentar la clase que viene en grupo, ¿no? Eh, sí, por favor, háganlos, pero envíenmelo a mi correo. Ah, ya, ya, Eso- está bien, está bien. Sí, sí, porque yo quiero analizarlo nada más para hacerles el análisis rápido, porque si no me voy a retrasar, porque todavía me falta hacer las aplicaciones y ahí con cavidad de punto de inflexión. Por eso que ya nos faltan 2 clases nomás. Pues envíenmelo para, en todo caso, hacerle una retroalimentación rápido y ese día inmediatamente hacer la clase. Está bien, profesor, ya. Ok, Listo, muchas gracias. listo. Muy bien, Profe, vamos a avanzar porque nos faltan las aplicaciones. Para un ratito vamos a hacer las aplicaciones de esta parte. Un ratito. Vamos a ver las aplicaciones. Mm, aplicaciones. Ahí. Uy, aplicación de la derivada ya en el contexto real usando ya extremos, en este caso extremos relativos. Nos dice, por ejemplo, ahí, ya un ejemplo del contexto real. Y por acá nos dice lo siguiente. Como pueden ver ahí nos dice, si se quiere diseñar un envase cilíndrico cuya capacidad sea esto que está acá, exactamente la capacidad del envase cilíndrico debe ser exactamente 39,73 centímetros cúbicos.
Es decir, las dimensiones, ¿no? Es exactamente en centímetros cúbicos. ¿No? Se encuentren las dimensiones del radio, la altura, que minimicen el costo total, ¿no? En este caso de la construcción, en este caso del envase, ¿no? Que se va a diseñar. Si el costo por centímetro cuadrado de la lata es exactamente 50 céntimos. Entonces lo que te está pidiendo acá es hallar, minimizar el costo total ¿no? del material, ¿no? El lata se refiere al material. Entonces esto ya viene a ser un problema para poder aplicar, ¿no? La teoría de lo que es criterio de la primera derivada o segunda derivada. Entonces, lo primero que tienen de acá hacer es construir la función. Ya, este es un tema ya netamente aplicativo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es construir la función que van a optimizar. Esto se llama la parte ya de optimización, creo que en un momento les hablaba. Entonces, acá para este ejemplo, ya estamos hablando de un problema de optimización de costos, ¿no? Acá me está diciendo, como está hablando de costo, lo que tengo que buscar, ¿qué cosa? Minimizar, ¿no? Minimizar costos. Esto es lo que tengo que hacer, minimizar los costos. Entonces, al minimizar los costos, para hacer eso, debo construir primero la función costo, ¿no? El costo de la lata. Muy bien, entonces eso, lo primero, el primer paso que tienen que hacer acá es definir las variables. Definir las variables. ¿Qué variables van a usar? El segundo, una vez que definen las variables, es determinar, ¿no? Determinar la función, en este caso la función costo. La función costo. Y tercer paso es justamente ya analizar, ¿no? Analizar la función costo. Es decir, analizar en qué momento, cuáles serían los valores, analizar que la función costo, en qué momento se da el máximo, el mínimo costo posible, ¿no? Analizar el mínimo costo. El mínimo costo. Esas son las etapas ya para este tipo de problema. Entonces, las dos etapas principales son las claves, ¿no? Porque si ustedes no definen bien las variables, no van a poder determinar bien su función costo. Y si no tienen esto, menos van a poder hacer el análisis. Entonces acá tenemos que ver cuáles son las variables a utilizar, ¿no? ¿Cuáles serían las variables? Entonces, como pueden ver, si estamos hablando de costo, tendría que definir una variable o una letra donde me esté diciendo, por ejemplo acá, yo voy a poner que la letra C me está definiendo el costo. Esto me está definiendo el costo de diseño, por decirlo así. ¿Qué más? Por ahí dice el costo por centímetro cuadrado. Entonces por ahí puedo definir que X sea el costo, ¿no? El costo de diseño de la lata, arriba lo voy a poner, de la lata. Costo de diseño para que se diferencie. Costo de diseño de la lata. De la lata. O el cilindro, como pueden. De la lata. Eso sería el X. Que sea el costo por centímetro. ¿No? X sería... acá está el costo por centímetro, tendría que ver una variable de tal manera que pueda, ¿no? De qué va a depender, ¿no? De qué va a depender. Pues X, por ejemplo, si estamos hablando de esta, ¿no? Acá tenemos el gráfico inclusive, si estamos hablando ¿no? de un envase cilíndrico, acá hay dos variables que están interviniendo, que es el R y el H. Entonces, ¿qué va a estar determinando el R? En este caso vendría a ser justamente esta variable que me estaría definiendo, ¿no? Entonces, ahí tienen que tener claro para que ustedes puedan ver exactamente qué es lo que está, qué papel está asumiendo cada una de las variables.
Para este caso, por ejemplo, vamos a considerar que la altura, ya lo dice ahí, ¿no? Altura, entonces acá ponemos la altura. El H me está definiendo la altura del envase. ¿No? Del envase pongamos ahí. Y R me está definiendo. En este caso ya lo estoy considerando, ¿sí? Lo estoy poniendo acá. Si no fuera así, ustedes tienen que definir estas variables. Y R, el radio de envase. Una vez que tienen estas variables, ustedes ya determinan su función costo. Entonces, como pueden ver, primero, ¿qué material necesitamos para hacer el diseño de este envase cilíndrico? Como pueden ver, por una cuestión natural, lo que voy a necesitar es material para poder toda la parte del extremo, ¿no? El extremo, la parte de afuera, es decir, esto de acá, sí, todo el entorno, y además voy a necesitar material para la parte de arriba de la tapa y la parte de abajo de la base. Entonces, eso es lo que va a necesitar como material. Entonces, si necesito eso como material, yo debo hacer ¿qué cosa? Debo encontrar el área de esta superficie y el área de esta superficie que está tanto en la parte de la tapa como en la parte de la base. Entonces, tengo que encontrar eso. Entonces, como pueden ver, en la parte de arriba y la parte de la tapa la parte de la tapa y de la base, los dos vienen a ser círculos. Entonces, el área, tanto de arriba como de abajo, en este caso lo va a poder determinar. El área de la base va a ser exactamente, como es un círculo, va a ser ¿qué cosa? Pi por radio al cuadrado. Y el área de la tapa va a ser de manera análoga, porque va a ser el mismo radio. Va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces ya tengo el área tanto de la tapa como de la base. Ahora necesito el área del sector, en este caso, cilíndrico. Y el área del sector cilíndrico, ¿quién sería? A ver, ¿cuál sería el área del sector cilíndrico? Sería, si se dan cuenta, a medida que ustedes van subiendo, van a tener especie de círculos, ¿no? Imagínense que empiezan a tener círculos, uno lo pone encima del otro y se va a ir construyendo todo un cilindro. Entonces, para el área del sector circular necesitan la longitud, ¿no? La longitud del sector circular multiplicado por la altura. Eso es lo que necesita. Entonces, el área del sector circular de toda la parte, ¿no? La parte de ahí del cilindro va a ser exactamente, la longitud del sector circular sería 2pi por el radio multiplicado por la altura. Muy bien, entonces tengo las tres áreas. Una vez que tengo las tres áreas, me dice que por cada centímetro, obviamente que estos son unidades cuadradas y estos son unidades cuadradas, para este caso sería centímetros, ¿no? Vamos a ponerle acá. Para acá va a ser centímetros. Quitar esto. Le voy a poner acá centímetros, ¿no? Esto de acá va a ser centímetros cuadrados para cada caso. Voy a poner con otro color. Acá sería centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados y centímetros cuadrados. Entonces ya tienen los tres. Pero dice, le dan como dato, le dicen que vale 50 centímetros. No le dice si se diferencia el material de la tapa con la base. No se dice, simplemente dice que vale 50 para cualquier caso. Muy bien. Entonces, si yo quiero armar la función, me estaría quedando esto de acá. Si se dan cuenta, estos son iguales. Entonces, la parte 2 nos va a quedar la función 2, acá le voy a poner 2. La función, ¿no? La función que me va a determinar el costo va a ser igual a ¿qué? El área, ¿no? Va a ser el área de la tapa multiplicado por ¿qué? Por 50, más el área de la base multiplicado por 50 céntimos, más, ¿no? El área lateral, en este caso, el área lateral del cilindro multiplicado por 50 céntimos. ¿Y esto qué me va a estar? Me da dando la función costo. Esto de acá ya sabemos que esto va a ser igual a pi por radio al cuadrado y esto por 50, más
pi por radio al cuadrado y esto por 50, más esto de acá, también acabamos de ver, esto era 2pi por el radio, y acá por la altura, también por 50. Entonces, como pueden ver, en toda la expresión que está ahí, acá hay una variable, acá hay otra, pero acá hay dos variables. Entonces, esta función tengo que ponerla en función de una sola variable para poder usar mi criterio de la derivada. Entonces, pero me dan un dato. Para eso me dan justamente, te dan ese dato. Acá dice, si se quiere diseñar un envase cuya capacidad sea exactamente esto. Entonces, esto de acá me va a servir justamente para poner esa función solamente en una variable. Yo les pregunto, ¿cuál es el volumen de un cilindro? A ver, ¿alguien que se acuerde? De la base por la altura. Sale de la base por altura. Área de la base por la altura, ¿cierto? Entonces, área de la base sería pi por radio al cuadrado por la altura. Y esto debe ser exactamente al dato que les da ahí, ¿no? Es 39,73. Esto debe ser igual a 39,73. Entonces, ¿se dan cuenta de acá? Yo necesito despejar la altura, entonces despejo la altura de acá y me va a salir exactamente 39,73 sobre pi por radio al cuadrado. Este dato lo voy a insertar acá y me va a estar quedando, ¿no? El costo me va a quedar en función ya de radio. Como pueden ver, esto es igual, pongo dos veces, pi por radio al cuadrado por 50, acá por 50, acá sería por 50, ¿no? Por 50 acá más 2pi por el radio y por la altura que viene a ser 39,73 sobre pi por radio al cuadrado y este multiplicado por 50. Como pueden ver acá se va el pi, se va un r y que le va a estar quedando que el costo en función de r va a ser igual acá, tendría que ser 100 pi por r cuadrado más, acá también sería, no se ve el 2, me parece que acá sería 100 multiplicado, ¿no? Multiplicado por 39,73 sobre r, nada más, ¿no? ¿Te das cuenta? Se va el pi acá, se va un r y te va a quedar un r abajo. Entonces, esta vendría a ser, ¿qué cosa? La función costo. Esto sería la función costo, que va a depender de r, función costo. Muy bien, una vez que tengo ya la función costo, ¿qué tengo que hacer? El tercer paso ya debo hacer el análisis de dónde esta función se da el mínimo, o depende si me dan pidiendo el mínimo o el máximo. Para este caso, me están pidiendo que analice dónde se dé el mínimo costo. Entonces, si yo quiero hacer eso, lo que debo hallar para analizar ¿no? Analizar, en todo caso lo pongo acá, analizar dónde, analizar en qué valor de R, mejor así para que me entienda la idea, analizar en qué valor de R se da el mínimo costo. El mínimo costo. Porque tenemos que direccionar qué nos está pidiendo el problema. Miren, dice encuentre, miren lo que está diciendo el problema. El problema dice encuentre acá las dimensiones de radio y la altura, es decir, necesito las dimensiones tanto de radio como de altura para minimizar el costo total. Es decir, el costo total acabamos de determinar la función. Es decir, esta de acá es la función de costo total. Para ser más exacto. Entonces voy a analizar el valor de R donde se da el mínimo costo. Una vez que tengo el valor de R, fácilmente puedo hallar el valor de H, porque el valor de H va a depender del radio. Entonces ya puedo encontrar el valor de H. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces acá nos está quedando que C de R, ¿no? La función que acabamos de hallar, ¿no? C de R era igual a 100 pi por radio al cuadrado, si no me equivoco, ¿no? 100 pi por radio al cuadrado, más 100, entonces ahí podemos multiplicar,
O sea, multiplican 100 por 39,73. Todo esto sobre R. Muy bien, a esta función que debo determinar, le debo sacarle la derivada. La derivada de esa función es inmediato. En el primero sería 200 pi por R, menos, acá vendría a ser menos, ¿no? Acá sí es manejo de derivadas, hay que ser rápido con las derivadas. Acá me va a salir menos 100 multiplicado por 39,73. Y bueno, acá si multiplican por 100, porque me va a salir dos decimales, va a salir exactamente 39,73, ¿no? R cuadrado. Entonces la derivada de esta expresión me está saliendo esto. ¿Y qué debo hacer esto? Igualarlo a 0. Ojo, un detalle que no me he olvidado de considerar. Si ustedes definen las variables, obviamente que estas variables tendrían que tener alguna condición. Por ejemplo, acá si estoy hablando de radio y altura, de hecho que el radio tiene que ser positivo y la altura tiene que ser positiva, ¿no? ¿El costo me puede ser negativo? Sí puede ser la posibilidad que salga negativo. ¿O ustedes qué dicen? ¿O será positivo? ¿Qué dicen el costo? A ver, pónganse, cuando ustedes van al mercado, compran algo, ¿el costo podrá ser negativo? No. Claro, ¿se dan cuenta? El costo en función de R tiene que ser también positivo. Es decir, estas variables ya acá tienen que tener cuidado con las restricciones. Porque ya estás hablando de un contexto real. Entonces, eso tienen que ver las restricciones de las variables que están definiendo. Ese detalle hay que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, bajo esa lógica de las variables, bloquear un ratito. ¿Qué hoy? Un ratito. Vamos acá. Acá estamos. Ya está. Muy bien. Y yo he derivado la función, lo igualaba a 0. Por favor, calculadora, ¿cuánto vale R? ¿Cuáles son los valores críticos? Porque al final lo que estoy encontrando son los valores críticos. A ver, ¿cuáles son los valores críticos, Jorge? ¿Cuáles son los valores críticos? No se olviden que el R es positivo. Profe, me sale un valor real nomás. ¿Ya? Y son ¿Cuánto sale? decimales. 1.85, redondeando, porque es 1.849. Ya, 1,85. Perfecto. Entonces tiene que ser positivo. Es la única manera. Muy bien. Si ya les ha salido un valor, ¿cómo usted determina si en este valor hay, justamente se da un máximo o mínimo? Un máximo o mínimo. ¿Cómo saben ustedes si en este punto, Evaluando y tiene que ser 0. ¿no? ¿Cómo saben si en este valor, en este de acá se da un mínimo o un máximo costo o un mínimo costo? ¿Cómo ustedes podrían probar eso? Evaluando en las vecindades. Ya, Con R Sobre igual derivada. a Profesor, R igual a Intervalo. 2. ya. ¿Cuál es la derivada, profe? Ya, ahí está la pregunta. Pues, lo que acabamos de hacer hace un profesor, ratito. ¿Qué usan? ¿Criterio primera o segunda derivada? Primera. Primera. Ya, primera. Muy bien. Entonces acá, usando criterio de primera derivada, ustedes me han dicho criterio de primera, no hay ningún problema. Usando el criterio de la primera derivada, el criterio de la primera derivada, tendremos lo siguiente. Muy bien. No se olviden que el R es positivo. Entonces tendrían que hacer el análisis a partir de 0, ¿no? Por acá saben que es 1,85. Con 1 y con 2, profesor. ¿Cierto? Acá pueden ser con 1, efectivamente con 1, lo voy a poner con otro color. Acá puede ser cuando R va a la 1 y cuando R va a la 2. A ver, ¿qué deben evaluar acá? La derivada, ¿sí? ¿Cuánto vale la derivada en 1 del costo y cuánto vale la derivada en 2?
Profe, cuando vale 1 es negativo y cuando toman 2 es positivo. Acá es negativo, acá es menor que 0. Y acá es, Mayor que 0. ya miren. Entonces, ¿qué cosa pasa en otro? ¿Qué hay? Mínimo, máximo, ¿qué hay? Mínimo. Claro, es evidente, ¿se dan cuenta? Es decir, para que ustedes puedan justificar que acá se dé el mínimo, porque ustedes están buscando el mínimo costo, tienen que usar el criterio de primera derivada. Entonces, el criterio de primera derivada es evidente, ¿no? Acá está haciendo la función decreciente y luego la función creciente. Entonces, acá se está dando el mínimo. Entonces, están haciendo el análisis, ¿no? Usando el criterio de la primera derivada, haciendo el análisis, ¿no? Se concluye, ¿no? Ahí se concluye que efectivamente en el punto 1,85 se da el mínimo costo. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, a la hora que van a hacer, tienen que hacer esos pasos, los 3 pasos que les he mencionado. Definir las variables, determinar la función que les están pidiendo y finalmente analizar si se da el mínimo, ¿no? Porque mayormente los problemas que se les plantea, por lo general, solamente sale un valor crítico, nada más. Por lo general, ¿eh? A veces habrá problemas que salen 2, pero por lo general siempre le va a salir un valor crítico, nada más, me refiero a esto. Y ahí para que ustedes sepan que acá se da el mínimo, tienen que hacer ¿qué cosa? El análisis mediante el criterio, que también lo pueden hacer mediante el criterio de segunda derivada, no hay ningún problema. Eso ya va a depender de que ustedes, cuál les crea más conveniente, ¿no? Eso ya depende. Eso ya depende. Profesor, Sí. una consulta. Ahí en el problema Jóvenes, me un ratito, piden ¿ya? mínimo, ¿verdad? Sí, espérenme un ratito, ¿ya? Pasa que ahorita tengo examen. Sí, la verdad que creo que ahí nos quedamos. Sí, porque ahorita tengo que tomar examen. O sea, se me ha pasado la hora. Y ahí nos quedamos, lo vemos el día lunes, ¿ya? Está bien, profe. Profesor, Disculpe eso. profesor, Sí, un ratito, espérenme un ratito. Voy a activar el examen. O sea, que se me ha pasado el tiempo. Yo tengo que tomar examen en otra sección. Un ratito, por favor. Ya nos vamos retirando entonces. Sí, espérenme a ver. Sí, jóvenes, ahí nos quedamos. De verdad que se me ha pasado el tiempo. Está en esto. Ya el día lunes hacemos un ejemplo más de esta parte para que les quede claro eso, ¿ya? Por favor. Está bien, profe. Listo. Profesor, disculpe, ¿Sí? si tengo algún reclamo, ¿se lo puedo hacer por el correo? Reclamo Porque de, como ya se va a ¿de qué? retirar del último examen de la tercera presión, la tercera práctica. Ya me lo envías, porque en realidad yo he pasado notas, y en todo caso eso ya tendría que corroborarlo, en todo caso sumarte a la otra práctica de bien, porque yo ya pasé notas, tiene que ser un reclamo, es todo un detalle. Ya me envías. Ya, Sí, profesor, jóvenes, ahí gracias. nos quedamos. Chao. ¿Ya lo subió Orce, profe? ¿Perdón? ¿Lo subió Orce o todavía? Sí, ya subí las notas ya. Ah. Ok, joven. Chao. Profesor, muchas